a leer comenzando en Romanos el capítulo 4, versículo 9. Dice así: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Cuando ustedes leen ese término en la Biblia, para hacerlo más sencillo, es básicamente hablando de los judíos. Pueden traducir esa palabra circuncisión mayormente, porque el estudio de las Escrituras, ese término a veces aparece en distintos contextos, pero mayormente cuando el apóstol Pablo utiliza este término para los de la circuncisión, está hablando del pueblo apartado de Dios, que Dios escogió en Abraham y que trajo ese tema de la circuncisión, que ya lo vamos a ver, para marcar a este pueblo diferente a los demás. Pero no debe confundirnos cuando leemos esa palabra, que de qué está hablando la Escritura. Meramente está hablando del pueblo judío. Y después el versículo sigue: o también para los de la incircuncisión. Eso lo podemos traducir como el resto del mundo. Gentiles. Me acuerdo un profesor años atrás en el instituto que introdujo este tema de pequeñez y grandeza. Porque cuando hablamos de judíos, hablamos de un pueblo muy reducido. Y después hablamos de grandeza, hablamos de los gentiles, que ocupan la mayor parte del mundo. Es interesante cómo Dios va de lo más chico y después va a lo más grande. Y Él lo ilustró en el primer capítulo de nuestra Biblia, en el primer versículo. Dice: en el principio creó Dios los cielos, es lo inmenso, y luego enfoca en un solo punto de los cielos y la tierra, es lo más pequeño, es lo insignificante. Para nosotros no es pequeña la tierra, pero desde el ángulo de los cielos, los científicos dicen que es un mero pedacito de polvo cosmético en el universo. No es más que eso. Cuando el Pioneer 10 había pasado cierto lugar de ángulo, sacó un montón de fotos que mandó a la NASA. Y había un rayo, parecía un rayo de luz. En ese rayo de luz había un puntito que brillaba, pero era insignificante. Y mostraron las fotos, y cuando las estudiaron poco a poco se dieron cuenta que ese puntito en medio de ese rayo de luz, que era algo de la Vía Láctea, era la Tierra donde nosotros vivimos. Pero desde lejos se ve insignificante. Y cuando la Escritura dice, fíjense versículo 9, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, esos son los judíos, el grupo más reducido, o también para los de la incircuncisión. Cuando estudiamos este tema en las Escrituras, entre judíos y gentiles, parece ser como que Dios hace acepción de personas, pero cuando Deuteronomio nos revela por qué Dios escogió a Israel, Él dice: no porque eras el pueblo más importante, eras el más insignificante, eras pequeño, no porque hayas sido justo, sino porque totalmente lo contrario, eras un pueblo duro. Y Dios dice: incircunciso de corazón. Pero Dios tomó a Israel como ilustración de lo que Él iba a hacer continuamente a través del tiempo con las almas de los hombres. Fíjense lo que dice el versículo 9. Dice: ¿es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando, y acá viene el estado, ya no está hablando del pueblo, sino de cómo estaba Abraham. Si estaba circuncidado, que era una marca judía, que marcaba al pueblo como nación, tiene más significado, pero el significado directo es una persona judía, varón judío, era marcado por la circuncisión. Pero representaba un volumen de doctrina, representaba estar bajo la ley, representaba tener cierto sistema de normas bíblicas, morales, estatutos, preceptos, mandamientos que Dios había dado. O sea, una persona estando en la circuncisión estaba hablando en un ámbito religioso, un ámbito moral, un ámbito de conocimiento de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Y la pregunta de Pablo es: cuando Abraham recibe la justicia, ¿estaba en una situación moralmente adecuada?
o estaba envuelto en alguna situación buena, rodeado de mandamientos, preceptos. Bueno, si ustedes estudian el tiempo, la Escritura, se dan cuenta que cuando Dios da el mandamiento y cuando Dios llama a Moisés, habían pasado muchísimos años de Abraham. O sea que cuando Abraham recibe la justicia, no sabía nada de la ley. No tenía un decálogo al cual seguir. Nada. No había nada en él, en ese sentido. O sea que cuando Dios llama a Abraham, lo llama de una vida de idolatría, como ya dijimos. Abraham estaba adorando lo que no es. Y pasó de adorar lo que no es a adorar lo que es. Hay un solo Dios que es. Los demás no son. Y el mundo entero, sea cual sea el grupo o la nación, India dice tener 300 millones de dioses. Casi todo lo que hay en India es Dios. No matan las vacas, por ejemplo, porque creen que ser Dios. Si una vaca entra a una verdulería y comienza a comer todo lo que hay en la verdulería, mañana tendría un problema terrible, porque le come todo. Y no podrías hacerle nada a la vaca. Eso era lo que conocemos acerca de la India, de sus dioses. Salmo 115 nos habla de los dioses de los hijos de los hombres, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, bocas tienen pero no hablan, manos tienen pero no hacen, pies tienen pero no andan. Y tales son, dice la Biblia, todos los que confían en ellos. Dios dice, de igual manera que el Dios que no existe es la persona que pone su confianza en lo que no existe. Es igual a ellos. Son inexistentes. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de esto. Israel cambió su Dios existente, dice Jeremías 2, por los dioses que no existen. Mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no tiene gloria. Ha trocado, ha cambiado. Dice Dios a Jeremías, preguntar a mi pueblo, ¿qué nación ha hecho esto que hizo Israel? De ir de lo verdadero a lo falso. Usualmente las naciones van de lo falso a lo verdadero. Mi pueblo fue de lo verdadero a lo falso. A lo que existe, a lo que no existe. Y Dios pregunta, ¿qué nación lo hace? Me acuerdo en Ezeiza, cuando íbamos casa por casa. En muchos hogares donde íbamos, capaz acá en 9 de Julio hay, en Bragado hay, afuera de la puerta tienen un pequeño hendidura en la pared, con un santuario, Virgen María usualmente. La Virgen de Luján. Yo empecé a estudiar este tema, me di cuenta que es la misma Virgen con distintas apariciones en distintos lados. Bueno, pero esta era la Virgen de Luján. Y me acuerdo al golpear la puerta que salían, y una de las preguntas de una de las personas fue, ¿de qué Virgen sos? Yo miré y le dije, de la Virgen María. Ah, bueno, tenemos algo en común entonces. Y digo, yo hago lo que la Virgen dice que hay que hacer. Me dijo, ¿qué? Claro. Le pregunto a usted si usted hace lo que la Virgen dijo que hay que hacer. Me dijo, ¿qué dijo la Virgen? En Juan 2, la Virgen María dijo, haced lo que Él os diga. ¿Sabe de quién está hablando? De su Hijo, Cristo. Y dijo, haced lo que Él os diga. Le hago una pregunta. ¿Usted hace lo que Cristo dijo? Porque si usted obedece a la voz de la Virgen, debería escuchar lo que Cristo dice. Te sacan rajando igual, pero era interesante la charla, no obstante eso. Fíjense el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Responde Pablo, no en la circuncisión, no estaba en el ambiente judío, sino en la incircuncisión. Déjenme decirles esto. Desde el momento que Abraham creyó a Dios, que estamos estudiando eso, Romanos 4:3, pasaron 14 años hasta que Dios le dijo a Abraham, quiero que te circuncides. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, pero él ya había pasado muchos años, en total de 25 en relación a la justicia, pero desde que Dios entra en pacto con él, en Génesis 17 dice, quiero que la parte externa de este pacto se manifieste, que es la circuncisión, tu justicia que te he dado, tiene una manifestación externa, lo cual quiero tratar esta mañana.
Abraham no estaba en la circuncisión, era un hombre idólatra, ajeno a Dios, ajeno a los pactos, ajeno a todo. Dice el versículo 11, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Esto es un golpe muy bajo para los judíos. ¿Saben por qué? Porque Pablo le estaba diciendo a los judíos, ¿saben a quién tienen que mirar como ejemplo? A un gentil. Ellos siendo judíos. Tienen que mirar a un gentil que antes de ser circuncidado fue gentil y obtuvo la justicia de Dios por la fe. A ese tenemos que mirar. Y que 14 años después de obtener la justicia, Dios le manda a ser circuncidado. O sea que la circuncisión física no tuvo nada que ver con su justicia. Lo que hizo la circuncisión es establecer una señal y también un sello de la justicia que él ya tuvo siendo incircunciso, dice Pablo aquí en Romanos. Fíjense el versículo 11. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hasta aquí la lectura esta mañana. Voy a comenzar con la pregunta del versículo 9. Pablo hace una pregunta. ¿Es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Primeramente tengo que preguntarles qué es la bienaventuranza. La venimos desarrollando ya hace varias semanas. La primera es justicia sin obras. Es Dios que justifica al impío. Ahora, quiero aclarar algo por si quedó alguna duda en la mente. Este no es el impío endurecido. Este no es el impío que sigue en la impiedad de su corazón sin un corazón arrepentido. La Escritura dice, justifica al impío. ¿Cuál? El publicano. Sé propicio a mí un pecador. No traigo nada a Dios, solamente mis pecados. Dios justifica al impío. Es el impío que reconoce que es pecador, que reconoce la plaga de su corazón. Pero la pregunta es esta. Esta bienaventuranza es la justicia de Dios y el perdón de Dios. ¿Para quién es? ¿A quién se otorga? Me gustó el resumen de Wiersbe en Romanos 4. Se lo voy a leer antes de empezar. Del 1 al 8, el contraste es la fe con las obras. 0 obras, todo fe. Del versículo 9 al 17, el contraste es la gracia con la ley. Y del versículo 18 al 25, el contraste es el poder de Dios con el esfuerzo humano. Escuchen bien, la fe está contrastada con las obras. Yo no puedo venir a Dios por mis obras, Efesios 2, 8 al 10. Solamente puedo venir a Dios por la fe. Dios no es agradado por mis obras, sí es agradado por mi fe. Es por fe, fíjense Romanos capítulo 4 ahí, el versículo 16. Por tanto, es por fe. ¿Para que sea qué? Por gracia. O sea que, escuchen bien, el contraste de Romanos es por fe y no es por obras. Es por gracia, no es por ley. Es por el poder de Dios, no por tu esfuerzo. Esa es la enseñanza completa del capítulo 4. Es por fe, no es por obras. Tu justificación es por fe, no por obras. Tu justificación es por gracia, no por ley. No importa cuánto hayas guardado, no importa cuánto hayas hecho. Es una dádiva de Dios, no es tu esfuerzo. Y es por el poder de Dios que eres salvo y no por el esfuerzo humano. La ilustración es de Abraham teniendo un hijo. Y cuando tenía 99 años y estaba casi como muerto, Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y Abraham dijo, yo no puedo, estoy absolutamente destruido como físicamente, yo no puedo tener un hijo. Pero la Biblia dice que no dudó, sino que creyó en el poder de Dios, que Dios podía
no solo engendrar este hijo, sino aún traerlo de entre los muertos cuando tenía que ofrecerlo. El poder de Dios. Volviendo al tema, fíjense en el capítulo 4, versículo 9, la pregunta, ¿para quién es esta bienaventuranza? Romanos 3:22, si no lo voy a pedir que vayan a los textos, se los voy a leer como siempre hago, pero quiero que los escuchen. ¿Para quién es esta bienaventuranza? La justicia de Dios por medio de la fe para todos los que creen en Él. No sé cuántos somos aquí esta mañana, pero tienes que preguntarte, ¿crees en el mensaje de Cristo crucificado? Siempre pienso en el eunuco cuando salía de Jerusalén, había entrado a adorar y salió de Jerusalén. Siempre me impacta esa frase. Dice que el eunuco entró a Jerusalén para adorar. Era la inclinación de su corazón, era como Eclesiastés 3:10. Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Es casi como algo necesario en el hombre. Necesita adorar. Pero estaba vacío. Se fue a Jerusalén vacío y salió de la religión vacía. Estuvo en Jerusalén no sé cuántos días, pero como entró salió vacío. Y yéndose de vuelta a Etiopía, Dios llama a su siervo Felipe y le dice, ve hacia el sur. Y Felipe se levanta y va. Estaba teniendo un ministerio próspero en Samaria. Y Dios le dice, levántate y ve al sur. Y Felipe se levanta y va. Y cuando estaba allí en el desierto, pasa un carro. Y Dios le dice a Felipe, acércate tú al carro. Y Felipe se acerca al carro y escucha al eunuco leyendo la Biblia. Y entonces Felipe le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si nadie me explica? Entonces, subiendo al carro, comenzando con esa escritura que era Isaías 53, había comprado un rollo, el etíope. Había comprado un rollo que habrá salido carísimo. Y él compró un rollo de la escritura y la estaba llevando, leyendo. No entendía nada de lo que leía. Y Dios, que conocía el corazón del etíope, que había venido vacío a Jerusalén a adorar y se iba vacío, lo alcanzó con su siervo y él tenía ahora la Biblia en sus manos. Pero seguía siendo inconverso, seguía siendo incrédulo. Había entrado a Jerusalén para adorar. Si yo hubiese acercado y ¿qué haces acá? Vengo a adorar. Ah, sos creyente. Obviamente. Claro que soy creyente. ¿Qué te pensás? Que soy un impío. Y él entró a Jerusalén. Ahora tiene una Biblia en la mano. Y la estás leyendo. Más que seguro sos creyente. No soy creyente porque vine a adorar. Y no soy creyente porque leo la Biblia. Estaba haciendo mucho más de lo que muchos de nosotros hacemos. ¿Por qué crees que esas cosas externas redimen tu alma? ¿Por qué crees que ser un adorador? ¿Por qué crees que tener una Biblia en la mano y estar leyéndola es suficiente? Esas dos cosas medio que se unen y me hacen creyente, ¿no? No, tú puedes tener todas las cosas que tiene un creyente y no ser salvo. Y Dios, conociendo el corazón del etíope, mandó a Felipe a hablarle. Y cuando llegaron a cierta agua, le dijo, habían tenido una conversación bastante larga, porque le dice, ¿qué me impide a mí ser bautizado? A lo cual Felipe le responde una sola cosa, si crees, bien puedes. Tremendamente en muchas iglesias hoy hay que hacer ciertos cursos de bautismo para poder ser bautizado. Hacen más énfasis sobre un bautismo por agua que una conversión. Y toman un proceso, a veces hasta un año, para ver si esta persona va a continuar en el Evangelio. Yo me cansé de bautizar incrédulos en Ezeiza. Yo bauticé un montón de gente. Pasaron por la iglesia, por lo menos 500 contamos con un hermano de la iglesia años atrás. Cuando yo me fui de Ezeiza había más o menos 90. Yo bauticé cantidad de gente
que me decían, y estuvieron hasta 3 o 4 años en la iglesia, que me decían que conocían a Cristo, y hoy no, ni sé dónde están. Y yo los bauticé en base a lo que yo creía que era su corazón y su creencia y su fe. Tenían la Biblia, la leían, venían a la iglesia, asistían. Pero hoy puedo decir que no conocían a Cristo. Lejos de toda la verdad. Pero tenían una forma de piedad, tenían religión, sí, religión evangélica. Tenían todo bien vestido, estaban bien aparentados como creyentes genuinos. Pero de a poco se ve lo que faltaba en la primera palabra de la primera frase del fruto de un verdadero creyente. Perseveraban. Es la primera palabra que dice la Biblia de la iglesia primitiva. Perseveraban. Es un faltante terrible en la iglesia hoy, la perseverancia. Es el 5º punto que estableció Calvino. La perseverancia de los santos. En las 5 doctrinas de gracia. Lo llamó la perseverancia de los santos. Un faltante terrible. Bueno, déjenme decirles esto. Ese hombre no conocía a Cristo. En la conversación, Dios le abre el corazón. Hace una obra gloriosa en el etíope. Y siempre he pensado esto, y lo escuché de otro predicador. Cuando dijo que Dios movió a Felipe de Samaria, donde tenía una reunión evangelística grande y gente se estaba convirtiendo al evangelio. Y Felipe no entendía la mano de Dios porque dijo, acá estoy en Samaria, gente se está convirtiendo, la iglesia está creciendo y me mandas al desierto. Un alma, un etíope, que no puede reproducir porque eran eunucos. Que no va a tener una esposa, no va a tener hijos, que no va a haber una descendencia física. Me mandaste a hablar con un etíope. Y Dios dice, vos estás pensando en una ciudad, Samaria, y yo estoy pensando en una nación, Etiopía. Porque yo voy a convertir a ese etíope, y ese etíope va a ser instrumento para que el evangelio llegue a Etiopía. Yo estoy pensando, vos estás pensando en Samaria. Y me dijo el predicador estos años atrás, dijo, nosotros estamos sujetos siempre al señorío de Cristo, aun cuando no entendemos su camino. Y cuando él toma a su siervo y le dice, sal de Samaria, y Felipe dice, para Señor, yo soy pastor de la iglesia acá, yo estoy teniendo un ministerio evangelístico, no sé si te diste cuenta, acá gente se está convirtiendo, y el Señor dice, sal de Samaria y ve al desierto, y cuando terminó de hablar con ese etíope, que siempre me ha dicho que curso cortito que tuvo de discipulado, porque el Espíritu de Dios lo sacó a Felipe después que hubo salido del agua, y lo arrebató, dice la Biblia, como hizo con él, no, pero lo mandó a otra ciudad, lo mandó a Cesarea. ¿Y Samaria? A veces pensamos que somos indispensables, hermanos. No lo somos. Lamentablemente yo quisiera creer que yo era indispensable a la iglesia en Ezeiza, y que cuando sucedieron las cosas que sucedieron, tristemente no como yo quisiera, pensé que la obra se iba a caer. Yo me sentí muy culpable de todo lo que pasó, porque creí que por mi falta de sabiduría, ligereza, un montón de otras cosas que sumaron a mi corazón, que esa tarde que yo sentía el peso de Ezeiza, estaba llorando en casa. Fue esa tarde, fue durante ese día que salimos con Mauro a repartir literatura y que le dije, Señor, todo esto me pesa, el mal que hice allá en Ezeiza, acá estoy en esta ciudad, no pasa nada. Y fue en esa tarde cuando recibo un mensaje de parte de Lucas. Si podría venir yo a visitarlos. Y fue en ese momento que las puertas se empezaron a abrir. Yo estaba abajo, desanimado. Hemos estado con Mauro como 1 o 2 años
sembrando en casi 5.000 hogares, embriagados, viendo ningún fruto. Y bueno, y el Señor quiso hacer algo, no donde yo creía que el Señor tenía que hacer, sino lejos de Bragado, en 9 de julio. Y Él estaba preparando un pueblo para sí en otro lugar, para que toda la alabanza y toda la gloria sea de Él siempre. ¿Y qué hace Felipe? Le habla, se convierte, lo bautiza y el Espíritu de Dios se lo arrebata y se lo lleva a Felipe, lo manda a Cesarea y queda el eunuco solo. ¿Está solo? No. Tiene a Cristo. No está solo. Tiene a Cristo. Escuchen. ¿Para quién es esta bienaventuranza? Pregunta Pablo. ¿Para quién es? Para todos los que creen. Esta bienaventuranza es para Johnny, para Lucas, para Miguel, para Waldo, Mariana, Nayara, Lili, Augusto, Lisa, Jessica, Andrea, los chicos, Vladimir, Timoteo y Zoe. Es para todos. Todos los que creen. ¿Para quién es esta bienaventuranza? Para todos los que están trabajados y todos los que están cargados. ¿Para quién es esta bienaventuranza? Isaías dice. Para todos los sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio. ¿Para quién es? Para todos. Para todos los trabajados y cargados. Para todos los sedientos. ¿Para quién es? Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es para todos los que se consideran impíos, pecadores. ¿Para quién es esta bienaventuranza? Para los enfermos. No físicamente, no malentiendan la Escritura. Para los que están enfermos de corazón y lo saben. Para los que tienen un corazón engañoso y perverso. Y la palabra perverso en el hebreo es incurable. Es para ellos esta bienaventuranza. ¿Para quién es? Apocalipsis dice eso. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Para quién es? Para todo el que tiene sed, para todo el que quiera. Venga. Para todos es. ¿Sienten la necesidad esta mañana? Job dice, es para el que dice, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Es para el quebrantado de corazón, dice Salmos. Jehová está con los quebrantados y salva a los contritos. Es para aquellos que Cristo vino al mundo a salvar, dice Pablo. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Jesús se paró en el gran día de la fiesta y dijo, en el último día, Jesús se puso de pie, alzó la voz, quería que escuchen, tuvo que elevar la voz, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú te preguntas, ¿para quién es? Esta mañana yo te digo, ¿para quién es? Para todos los sedientos, para todos los pecadores, para todos los que conocen la plaga de su corazón, para todos los trabajados y cargados. Escuchen esta frase, esto es Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estás aquí esta mañana y la Biblia dice, la sabiduría clama en las calles, en los principales lugares de reunión, en las plazas, hace oír su voz. Cuando tú abres la Biblia para leerla,
la sabiduría clama. Cuando tú prendes la radio o escuchas un mensaje, un sermón a través de internet, como tenemos hoy la posibilidad de hacer, es la sabiduría clamando. Saben que nuestros hijos y nuestros parientes y nuestros padres, el mundo entero, no le está faltando oír, le está faltando creerlo oído. Dios no puede ser nunca acusado de no haber hablado. El hombre va a ser acusado de no haber creído lo que se habló. Escuchen esta frase, un versículo tan conocido, creo que la mayoría de los creyentes lo conocen de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si te vas al infierno es porque no usaste los medios que Dios te dio de haber oído, creer, arrepentirte. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y gentil. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tu pregunta es, ¿para quién es la bienaventuranza? Para todo el que clama. Quizás no has sentido la necesidad de clamar, pero Dios te puede poner una circunstancia como el ladrón en la cruz, que gira su cabeza y mira al que está en el medio. Y cuando lo ve diferente a otros, a su compañero que estaba del otro lado, y le dice, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este ningún mal hizo. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que Cristo no había hecho ningún mal? Sí, tenía la causa escrita arriba de su cabeza. Este es el Rey de los judíos. ¿Cómo sabía que Cristo era impecable? Le vino un sentir de la santidad del que estaba en medio de la cruz. Le vino un sentir de la justicia de este. Dijo, nosotros padecemos justamente, mas este ningún mal hizo. Y cuando terminó de darle discurso a su compañero, se dio vuelta y miró a Cristo y le dijo, invocó, oró, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús estaba mirando, se vuelta sus ojos y lo miró al ladrón. Y le respondió al instante, lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Para quién es esta bienaventuranza? Para los que cuelgan en las últimas horas de su vida, para que tienen poco tiempo para vivir y pueden invocar y clamar y orar. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Para quién es esta bienaventuranza? Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Para quién es la bienaventuranza? Para todos. Yo sé que Dios obra detrás de la escena. No lo estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que Dios quiere que todos oigan y que todo aquel que tiene sed, y todo aquel que se siente trabajado y cargado, y todo aquel que está enfermo, y todo aquel que es pecador, y todo aquel que se siente con la plaga de su corazón, venid a mí, y yo os haré descansar. Once y 35 ya. Voy a terminar. Fíjense el versículo 10. Entonces, ¿para quién es esta bienaventuranza?
para todo aquel que quiera. Yo me acuerdo cuando tenía 5 años, cuando yo conocí al Señor. Me cuento mi testimonio, estaba en un campamento, mi papá era el director. Habían traído un predicador especial, yo no lo conocía a él. Él pasaba películas usualmente evangélicas en los campamentos y científicas Moody se llamaban. Y estábamos ahí en el campamento, él predicó un mensaje del Evangelio. Obviamente venía escuchando el Evangelio en mi hogar. Mi padre leía la Biblia todos los días en casa. Pero a los 5 años yo escuché el Evangelio y sentí un compungir de corazón, como dice Hechos capítulo 3, versículo 32, versículo 37. Y ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y yo estaba ahí en la reunión y el pastor había invitado a la gente a venir adelante a orar, pero yo tenía mucha vergüenza, entonces no lo hice. Y nosotros vivíamos cerca del campamento porque el campamento estaba en roca, entonces nosotros nos fuimos a casa a dormir esa noche. Cuando llegamos a casa le dije a mi papá, papá, necesito orar. Me dijo, sí, decime, necesito recibir a Cristo. Bueno, dice, vamos a tu pieza. Y fuimos a mi pieza, ahí estaba la cama y nos arrodillamos los dos y él se arrodilló al lado mío y yo me arrodillé y él dijo, orá vos. Y yo me acuerdo que empecé a orar y cuando me levanté de las rodillas lo miré a mi papá y le dije, esto fue literal, alguien entró. Le dije, alguien entró. He tenido dudas en otros años de mi vida, sí, mi juventud, tuve muchas luchas, pero yo supe ese día, alguien entró. Vamos a llegar a eso, con esta porción que estamos estudiando. Pero fíjense el versículo 10, lo que dice Pablo aquí. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Sabe que a veces yo estoy estudiando las Escrituras y me quedo con una palabrita de lo cual se me abre un panorama? Esto es mi siguiente... Ahí se prendió. Escuchen. ¿Dónde estabas cuando oíste el Evangelio por primera vez? ¿Estabas aceptable a Dios o estabas rechazando a Dios? ¿Eras algo amable para Dios o aborrecible para Él? ¿Eras amigo de Dios o enemigo de Dios? ¿Eras justo o injusto? ¿Eras bueno o malo? ¿Estabas adorando o estabas injuriando? ¿Estabas en tinieblas o en luz? ¿Estabas con vida o estabas muerto? ¿Estabas como esclavo del pecado o libre? ¿Estabas bajo el poder de Satanás o el de Dios? ¿Estabas condenado al infierno o ya eras justificado? ¿Eras un hijo amado o un hijo de ira? ¿Estabas cerca de Dios o lejos? ¿Estabas buscando a Dios o bien alejado de Dios? Estábamos sin Dios en ese estado, sin Cristo, sin esperanza, haciendo lo que agrada a la voluntad, nuestra voluntad. Efesios dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos ajenos a la vida de Dios. Ahí es donde estabas cuando Dios se acerca con el Evangelio. Tú piensas, y yo estaba cerquita. No, estabas cerca de las llamas eternas. El infierno tenía su boca abierta, listo para recibirte, digno de ir al infierno. Y sin embargo, su infinita gracia te rescató del peor lugar que podías estar. Como dije la semana pasada, la parálisis externa del paralítico no era tan problemática como la situación de su alma. Era peor las tinieblas del alma del paralítico que era la parálisis externa. Déjenme leerle rápidamente. Hay una frase en el Nuevo Testamento que habla de nuestro estado. Se llama en otro tiempo. Esa palabra aparece muy a menudo en el Nuevo Testamento. Se lo voy a leer. Romanos 11:30. Vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Gálatas 1:13. En otro tiempo en el judaísmo perseguía la iglesia. Gálatas 1:23. En otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.
Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. En otro tiempo, Efesios 5:8, erais tinieblas. Colosenses 1:21, erais extraños y enemigos en otro tiempo. Tito dice 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pedro dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y mi pregunta esta mañana es, ¿para quién es la bienaventuranza? Bueno, para los sedientos, para los hambrientos, para los trabajados, para los cargados, para los enfermos, para los pecadores. ¿Y cuándo vino esta bienaventuranza a tu corazón? ¿En qué momento? ¿En qué estado estabas? Estabas lejos, ajenos de Dios. ¿Sabe que el Evangelio es tremendo porque nos alcanza en las situaciones más deplorables? Es interesante, y termino con esto esta mañana, es interesante, no terminamos para nada el pasaje, pero lo vamos a seguir desarrollando. Es interesante, hermanos, que cuando Cristo hablaba, tenía una diversidad de gente en la congregación. Tenía prostitutas, tenía publicanos, que eran los famosos pecadores del día, los que robaban a la gente. No voy a decir, bueno, mejor no digo, pues si no. Y después tenían los fariseos escribas, la secta religiosa. Y cuando Cristo hablaba su palabra, a ellos, los fariseos y escribas, los endurecía. Se enojaban contra Cristo, lo querían matar. Y Cristo en un momento dijo, los publicanos y los pecadores, cuando utiliza la palabra pecadores, las prostitutas. Es impresionante cuántas mujeres prostitutas se convirtieron a Cristo durante el ministerio de Cristo. Por naturaleza un hombre no puede ir a hablarle el evangelio a una prostituta. Pero es un tremendo ministerio para las mujeres. Ir al lugar de prostitución y hablar con las mujeres que prostituyen sus cuerpos, ir a hablar de Cristo. Hoy se va, pero ellas no son alcanzables. Están totalmente entregadas al pecado, a la inmundicia. ¿Lo eras tú igual que ellos? ¿Lo eras tú? Tú por ahí no estabas haciendo eso con tu cuerpo, pero tus pecados no son diferentes a los de ellas. Y la Biblia dice, ellas van delante de vosotros al reino. La gracia de Dios es incomprensible. Hasta en la genealogía de Cristo tenemos a Rahab, tenemos Betsabé y tenemos a Ruth, moabita. Y son frutos de la gracia de Dios. Dios alcanzando personas que nosotros diríamos no pueden llegar al conocimiento de Cristo. Es que nadie le quería hablar a Pablo del Evangelio. Porque el que le hablaba de Pablo del Evangelio lo ponía en la cárcel y lo mandaba. ¿Quién le tuvo que hablar? Cristo. Cristo lo llamó. Le dijo, Saulo, Saulo. Por eso cuando Ananías escuchó al Señor decir, ve, hay uno llamado Saulo, hay que hablarle de él. Ananías habrá mirado al Señor y dice, Señor, a él mata gente, yo no puedo ir a hablar con él. Él me va a cortar la cabeza. Y el Señor sonríe de vuelta y lo mira y dice, sí, él ya está, él está orando. Ya está convertido. Ya ha habido un cambio. Es un adorador. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana.
Gracias por, una vez más, la hospitalidad que hemos recibido de Lucas y Jessica y también de Lili y de todos que pueden participar. Gracias por los hermanos aquí el 9 de julio. Gracias por lo que se vienen a congregar y desean oír y escuchar y deseamos unirnos en alabanza delante de nuestro Dios. Ayúdanos a que no sea esto algo de una vez a la semana, sino un diario vivir de nuestras vidas, que continuamente estemos buscando. Ayúdanos a no ser menospreciadores de tanta gracia, de esta bienaventuranza que se nos ha concedido a nosotros, que éramos tan extraviados de la verdad, tan desobedientes, hijos de ira, enemigos tuyos, rechazando, no siendo amables, más bien aborrecibles a tus ojos, pero tuviste misericordia de nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ver estas palabras del apóstol Pablo. ¿Para quién es esta bienaventuranza? ¿Y dónde estábamos cuando la recibimos? Bendice tu palabra a los corazones y bendice este día. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.